Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral y estamos acá para hacer una entrevista a unos expertos en el tema del segundo punto del acuerdo de paz. A continuación escucharemos cómo se llaman y cuál es su profesión. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Franco, yo soy politólogo, abogado. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Puerto, yo soy abogado del asesor del Consejo Nacional Electoral. Entonces, para iniciar, ¿cuáles creerían ustedes que serían las herramientas que se deberían emplear en aras de garantizar la creación de nuevos partidos políticos diferentes a las fuerzas alternativas revolucionarias del común, que no pongan en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos y que asimismo tengan vinculación con la misión del sistema electoral que fue planteada en el acuerdo? Hay que advertir que la Constitución política prevé un porcentaje mínimo de la votación obtenida en elecciones al Congreso para poder acceder a la personería jurídica. Como estamos hablando de que los partidos políticos, para tener y hacer uso de los derechos que a ellos les corresponden, como son financiación, postulación, participación en medios de comunicación, eso depende estrictamente de tener o no personería jurídica. Tendríamos que decir que para la creación de un partido político tendríamos o que reducir el porcentaje de votación exigida para otorgar la personería jurídica o buscar otra forma de dar la personería jurídica, ¿cierto? El acuerdo de paz contemplaba dar la personería jurídica no por el porcentaje, sino por un número de afiliados. Entonces podrían ser varias las opciones que se podrían plantear. Claro que esto representaría una modificación del sistema político colombiano. Saber por qué el punto 2 sobre participación política se discutió y se aprobó en las negociaciones, ¿no? En el fondo lo que se buscaba con esto era la necesidad de que este país tenga pluralidad política, ¿no? Una de las grandes exigencias que planteó la FARC como movimiento guerrillero era la falta de la oportunidad política, y eso llevó a que pues el punto 2 hablara de que debería existir en este país pluralidad política. Por eso el punto 2 no podemos mirarlo solo como un tema hacia la FARC. La FARC realmente tiene su partido, se mueven del movimiento de la fuerza de la guerrilla como tal a crear su propio partido, pero el punto 2 también habla de otros partidos políticos que por alguna u otra razón han desaparecido del mapa político, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen bien que en alguna negociación previo, de hace algunos años con la FARC, se creó la UP. La UP fue un partido político que desafortunadamente por conflicto por razón del conflicto y la guerra fue exterminado. Allí se produjo un genocidio político de un partido, aunque no es el único, ¿no? Hay otros partidos políticos que también han sido exterminados vía la fuerza. Y el objetivo del punto 2 es que esa pluralidad política que tanto necesita este país sea realmente puesta en juego en el debate político. Y ahí es donde quizás la legislación y particularmente el Consejo Nacional Electoral puede jugar un papel importante, que habría que tener una condición diferente a la que tienen los partidos tradicionales, tal como Cristian lo acaba de decir. Para que un partido tenga personalidad jurídica tiene que lograr por lo menos el 3% de la votación, ¿no? Pero en el caso de la UP no pudieron participar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del nuevo liberalismo, que desapareció también del contexto político, u otros partidos pequeños que también han desaparecido, no se le puede medir con el mismo rasero. Y por eso el acuerdo plantea unos puntos de vista totalmente diferentes para la participación y la legalización, en el caso de la persona jurídica, a estos partidos. Y es donde el Consejo Nacional Electoral podría jugar un papel importante. Bueno, ahora vamos con nuestra segunda pregunta, que es: ¿cómo integrando a los exmilitantes a la vida civil se fomenta la participación electoral y se genera una nueva apertura democrática que ayuda a la consolidación de la paz? Bueno, con haber reconocido la personería jurídica al partido de las FARC-EP, hoy FARC, se da un gran paso, bueno, un paso importante a la hora de consolidar la apertura democrática. Sin embargo, creo que ese paso puede llegar a estar cojo si no se garantiza la vida de las personas que ahora hacen política, ¿cierto?, desde el Parlamento, y dejan atrás otras formas que ellos concebían de expresarse.
Entonces, fundamental en este punto, dar las medidas necesarias para garantizar la vida de las personas que ahora participan en la política en ese nuevo partido. Básicamente, cuando una guerrilla como la FARC deja las armas es porque quiere hacer política, ¿no? Y el Estado y la institucionalidad debe abrir todo lo que sea necesario para que esa agrupación política que antes combatía con las armas, ahora combata con las ideas, combata con el pensamiento, combata con sus propuestas políticas. Y a eso a donde debería apuntar la institucionalidad, dándole las garantías suficientes para que ellos puedan fortalecerse como movimiento político. O sea, lo que Cristian acaba de decir es muy importante en términos de que no se les puede exterminar. Ya tenemos una experiencia, en algún momento se creó un partido producto de la elección política y lo exterminaron. Este país no puede repetir esa experiencia de nuevo, ¿no? Y se le debe garantizar a los excombatientes de la FARC todo lo que sea necesario para que tengan toda la posibilidad de debatir, de presentarse, de hacer política y que como propuesta política sean. Básicamente, cuando una guerrilla como la FARC deja las armas es porque quiere hacer política, ¿no? Y el Estado y la institucionalidad debe abrir todo lo que sea necesario para que esa agrupación política que antes combatía con las armas, ahora combata con las ideas, combata con el pensamiento, combata con sus propuestas políticas. Y a eso a donde debería apuntar la institucionalidad, dándole las garantías suficientes para que ellos puedan fortalecerse como movimiento político. O sea, lo que Cristian acaba de decir es muy importante en términos de que no se les puede exterminar. Ya tenemos una experiencia, en algún momento se creó un partido producto de la elección política y lo exterminaron. Este país no puede repetir esa experiencia de nuevo, ¿no? Y se le debe garantizar a los excombatientes de la FARC todo lo que sea necesario para que tengan toda la posibilidad de debatir, de presentarse, de hacer política y que como propuesta política sean una instancia que le presenten propuestas a la población y de esa manera ellos puedan estar en la arena y en el debate político. Por eso una parte del acuerdo implicó que la FARC tendría unas curules por unos periodos de tiempo. Esa es una forma, me parece bastante válida, de garantizarles a ellos una participación en el Congreso donde puedan presentar sus leyes, presentar sus propuestas. Eso no es nuevo, o sea, se ha presentado con otras negociaciones previamente, como con la FARC, bueno, la LM19 quizás, algunos años atrás, y otras organizaciones políticas que han negociado. Entonces, garantizarles participación, garantías, derechos propios que tengan todos los partidos políticos, financiación en sus campañas, que tengan acceso a medios de comunicación, es la mejor manera de garantizarles su participación política. Adicional, hay un elemento muy importante, como acuerdo de paz, pero como deuda desde la Constitución Política del año 91, y se le estaba debiendo a las minorías un estatuto que llama el Estatuto de la Oposición. Ese estatuto se acaba de aprobar y me parece que es una herramienta fundamental. Entre muchas cosas importantes que tiene el Estatuto de Oposición es el de tener los mismos derechos que tienen todos los partidos, incluyendo los partidos que históricamente han dominado este país. ¿Consideran que las circunscripciones especiales de paz lograron la representación que se pretendía en el acuerdo? Es decir, han alcanzado aquellos territorios invisibilizados por el conflicto, tener una voz en el Congreso? Pues hay que entender el acuerdo como un todo, ¿cierto? Digamos que este punto contemplaba la creación de 16 circunscripciones que iban a ser sumadas a la Cámara de Representantes, pero digamos, por los trámites propios del Congreso y la disposición de los partidos políticos, seguramente por eso, no se aprobó, no se ha logrado aprobar las circunscripciones especiales de paz. Entonces no se ha dado tal representación, no se ha dado la representación de territorios que fueron los que sufrieron gran parte del conflicto armado, los que tienen mayor registro de víctimas, y pues es una deuda que hasta el momento tiene el acuerdo de paz y que ojalá el Congreso de la República en algún momento pueda llegar a subsanarla, aprobando estas 16 circunscripciones y haciendo que sean las víctimas, las personas que sufrieron el conflicto, las que en verdad lo vieron en carne propia, las que puedan llegar a participar en estas curules a la Cámara. Se preveía un tiempo para el uso de estas curules, ojalá el tiempo se corra desde
desde cuando sean aprobadas, pues para garantizar a las víctimas el derecho a ser escuchados en el Congreso de la República. Se decía en el acuerdo de paz que las víctimas era el corazón del acuerdo, era más o menos lo que se decía en el acuerdo de paz, y como importancia de esto se le darían a las víctimas esas curules o esas circunscripciones de paz. Debieron haber sido aprobadas en el periodo del fast track, pero desafortunadamente el Congreso no aprobó estas curules. Se dijo luego que serían aprobadas en las siguientes sesiones y por medios de comunicación estamos enterados que parece que tampoco van a ser aprobadas en este periodo. Y si hay posibilidades será en los siguientes periodos del Congreso, pero no deja de ser muy preocupante que entre más se dilate esto, más posibilidades hay de que esas curules jamás lleguen a las víctimas. Así que es una obligación del Estado en particular y del Congreso hacer todo el esfuerzo necesario para que se cumpla esta parte del acuerdo y de esta manera garantizar lo que se dijo desde el principio, que si las víctimas son el corazón, las víctimas tienen que tener su propia voz en el Congreso para que propongan su propia legislación dentro del establecimiento colombiano. Siguiente pregunta es, uno de los objetivos con la participación política era generar un estatuto de oposición que produjera garantías a los movimientos políticos declarados en oposición al gobierno. ¿Sienten ustedes que esto ha ocurrido luego de lo pactado en el acuerdo y qué beneficios traería si se implementa y ejecuta de manera adecuada? Bueno, el Estatuto de la Oposición es una de las medidas tomadas en la implementación que se cumplieron, digamos que con el mayor apego a lo pactado. Sin duda alguna es muy interesante ver cómo entra en el escenario político una nueva forma de organizarse, ¿sí? Porque ya no es digamos que una coalición de gobierno y otros partidos por ahí, ¿sí? sin tener una posición estable frente al establecimiento, sino que se genera el estar en oposición, estar con el gobierno o en cierto margen la independencia, ¿sí? Esto a la hora de gobernar pues influye bastante y a la hora de desarrollar, digamos, que las garantías que se pactaron en el Estatuto de Oposición ayuda a las minorías en tanto que sean escuchadas, ¿sí? Que son las minorías en este caso en las que están en la oposición, que sean escuchadas y que puedan llegar a hacer uso de algunos derechos muy interesantes que pueden ser a la rectificación, por ejemplo. ¿Sí? Si se hace alusión de forma negativa a estos movimientos en oposición por parte de quien está en el gobierno, que puedan hacer uso de estos derechos, participación en medios, entre otros que pues garantizan que estas personas que no están en el uso del poder, de todos los beneficios que representa ser gobierno, puedan llegar a ser escuchados. Cualquier democracia del mundo tiene que respetar la oposición. Ese es el principio de un estatuto de la oposición. Entonces, lo complicado de nuestro país es que hasta ahora, recientemente, por fin se aprueba un estatuto de la oposición. Y en mi entender es de los pasos más trascendentales que se han dado a raíz de la implementación de los acuerdos y a raíz de la misma historia de nuestra Constitución como tal, ¿no? Entonces, es muy importante que si bien un partido de gobierno que tiene sus políticas, sus propuestas, sus plataformas, las esté desarrollando, al lado de ese partido de gobierno que esté desarrollando esas propuestas, estén también aquellos que disienten, que se oponen, que tienen propuestas diferentes y esas propuestas deben ser escuchadas, deben ser oídas y le corresponde a la democracia seria oírlas. Y eso es lo que dice, entre muchas cosas, el Estatuto de la Oposición. Por ejemplo, se dice que si el presidente hace una locución presidencial presentando sus propuestas, también existe la posibilidad de que la oposición presente sus puntos de vista, sus réplicas o sus críticas al partido de gobierno, una democracia, ¿no? Así que yo lo que creo es que desarrollar ese estatuto de la oposición va a alimentar mucho un país democrático y es un avance muy grande en la construcción de la paz. Para finalizar, ¿qué tan relevantes son la convivencia, la reconciliación y las garantías de no estigmatización para hacer la transición a una participación ciudadana integral?
Uno se podría preguntar por qué en un acuerdo de paz se habla de la no estigmatización, ¿sí? Y se habla de la no estigmatización porque la sociedad pasa a recibir a un grupo que estuvo 50 años en el monte, ¿cierto? Haciendo la guerra contra las Fuerzas Armadas. Entonces, después de ubicar a este grupo como uno de los enemigos principales de las fuerzas militares y de las instituciones, pasamos a recibirlos y ellos pasan a conformar un partido político, ¿sí? La no estigmatización sería la oportunidad de escuchar lo que tiene que decir este grupo, ¿sí? Después de que toma la decisión de dejar a un lado la lucha por las armas y asume, digamos, que con un compromiso que se ha visto hasta el momento, la lucha en el Parlamento, ¿sí? Entonces la no estigmatización sería básicamente darse la oportunidad de escuchar las propuestas que trae la gente de las FARC, el partido de las FARC, y permitir que ellos puedan llegar a tener voz en algunos espacios en donde hace unos años veíamos muy difícil que pudieran llegar a expresarse, no sé, en medios de comunicación, por ejemplo. Hay unos derechos básicos que deben definitivamente implementarse y que nuestra sociedad tiene que asumirlos para que realmente demos pasos hacia lo que es una verdadera garantía de transformación de este país. Desde el punto de vista de lo que es víctimas como tal, hay que garantizar la verdad, hay que garantizar la justicia, la reparación, la garantía de no repetición, ¿no? Si eso logramos nosotros garantizarlo, creemos que la sociedad avanzaría en implementar y en garantizar una paz duradera y estable, que es lo que busca el acuerdo. Pero al lado de eso, ha sido muy difícil para la sociedad en general aceptar y voltear la página de este conflicto tan grande, y desafortunadamente otras instancias como por ejemplo medios de comunicación, por desgracia temas morales, políticos, religiosos, tampoco nos han permitido avanzar. Entonces cualquier persona que opina diferente, o aún el movimiento FARC, que se convirtió en partido político, muchos aún consideran que está hablando la guerrilla. Ya no son guerrilleros, ellos son excombatientes, ya han dejado las armas, ya se la están jugando por la vida civil, han dado muestras de que evidentemente sí quieren seguir apostando a este tema de la vida civil y no volver a la guerra. Y nosotros como sociedad lo que tenemos que es abrir los espacios hacia ellos. Por eso es muy importante dejar de estigmatizar a una persona simplemente porque opina diferente. Es más importante oírlos, escucharlos, garantizarles su participación, respetarles su participación, y de esa manera yo creo que avanzaríamos, ¿no? Eso va de la mano del tema de la reconciliación. Es muy difícil reconciliarnos, ¿no? La reconciliación no deberíamos verlo como desde el punto de vista meramente cristiano, religioso. Yo creo que la reconciliación es entender que este país vivió 50 años, que las guerrillas existieron producto de un montón de circunstancias de carácter político y social, que eso nos produjo a nosotros muchísimo daño, hay muchísima muerte, muchísimo desaparecido, muchísima violación de derechos humanos, y ya que por fin las guerrillas, o en particular la FARC, tomaron la decisión de no seguir en la guerra, yo creo que es el mejor momento de decirles como sociedad: vengan, que esta sociedad también es de ustedes. Hagamos todos juntos la construcción de una sociedad justa y construyamos juntos el país que queremos nosotros construir. De esa manera yo creo que la reconciliación avanzaría, sin decir ustedes son malos, ustedes fueron peores. De eso no se trata, es de que dejemos la página a un lado y avancemos en la construcción. Y si eso lo logramos, llegaríamos a la paz. Si no, es muy difícil que logremos tener paz.